Hola, Eleazar. ¿Qué tal? Buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches por acá. ¿Me confirman que me escuchan bien? Te escuchamos, Eleazar. Le echamos. Disculpas ahí un poquito por el tiempo ahí, pero Nada, estaba muy no importante hay la de presentación. ninguna disculpa. Para mí es un honor pues, estar aquí con ustedes. Antes que todo, agradecerles la invitación y sobre todo estar después de el distinguido Alexandre. Es una eminencia, me da muchísimo gusto verlo previo a esta breve plática que yo voy a tener y espero que hayan tenido una sesión de mucho conocimiento porque la verdad es que es un orador de 10. Hola Ah, Eliazar, ¿cómo sí, estás? ¿Qué tal? Buenas noches, solamente para saludarte porque ahí dejo a Lucio en la conducción y más adelante ya nos estaremos viendo. Ok, gracias. ¿no? Entonces, me permito presentar a Alexander, perdón, a Eleazar, Eleazar Rivera Mata. Dice, le apasiona la relación entre la energía, el agua, el aire y los conceptos físicos fundamentales dentro del entorno construido. Actualmente se desempeña como director del clúster de energía de Nuevo León, en México, ¿no? Eleazar obtuvo su título profesional en química en la Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Tiene un título superior en electroquímica y ciencias materiales. Posteriormente realizó una maestría en finanzas en la Escuela de Graduados de Administración e Ingeniería Industrial, también en la Facultad de Ciencias Químicas de la misma universidad. Es director y fundador de Ergon Consulting Group. Ha dedicado un tercio de su vida, dice, ¿no?, como voluntario de ASRAE, sirviendo en diversas capacidades dentro del capítulo de Monterrey, incluyendo secretario, presidente de Transferencia de Tecnología, presidente de Jóvenes Ingenieros en ASRAE, lo que llamamos de GEA, actividades gubernamentales, miembro vitalicio de la Junta de Gobernadores y presidente para el periodo 2017-2018. En reconocimiento a sus contribuciones, Eleazar ha recibido varios premios de ASRAE, incluido el premio IEA al líder del desarrollo 2020, el premio IEA 2022 a la excelencia individual y el premio de asuntos gubernamentales 2023. Dentro de ASRAE, Eleazar es miembro del Comité de Asuntos Gubernamentales Globales, Comité de Interacción Técnica Global y preside el Subcomité de Interacción Regional y Capítulo. También contribuye al Comité Técnico del Cociente Energético del Edificio, BEQ por sus iniciales, y a la Alianza de Sociedades Asociadas al ASRAE. En esta oportunidad, el tema que él nos va a presentar es eficiencia energética y descarbonización en la industria HVAC-R frente al cambio climático. Así que gracias por estar acá y pues la pantalla es vuestra. Adelante. Muchísimas gracias. Igual también les voy a pedir que me confirmen cuando puedan ver la pantalla en Sí, modo se ve. presentación. ¿Ya lo están viendo en modo presentación? Sí, correcto. Bueno, excelente. Pues bueno, nuevamente agradecer la invitación. Sé que ha sido una jornada larga, entonces voy a tratar de ser breve. Esta, esta charla lleva por nombre Eficiencia Energética y Descarbonización de la Industria HVAC frente al Cambio Climático. Como verán, son conceptos muy amplios, son conceptos que hemos estado escuchando en nuestra industria constantemente, pero también son conceptos que van interrelacionados. Entonces, yo soy un fanático frenético de creer que nuestra industria tiene mucho que aportar a la humanidad. Siempre, desde que inicié en esta industria, no he parado de encontrar esta sinergia. Actualmente, como bien comentaban ahí en mi currículum, yo estoy en la parte energética por el lado de mi estado, entonces, aunque veo todo el tema o toda la cadena de valor de la energía, no he dejado nunca la Chevrolet. Entonces, dicho sea eso, quisiera comenzar esta charla con ustedes. Bueno, como vieron o como les platicaba, quisiera, más que todo, quisiera pedirles un favor. Quisiera que se pongan a pensar en la energía como movimiento de partículas. Como escucharon, mi formación viene desde la química, entonces siempre he pensado en el aire acondicionado como eso, precisamente, como un movimiento de partículas. Y entonces quiero que durante este breve tiempo que me brindan, nos quedemos con eso, que la energía es la capacidad que tiene la materia para producir trabajo, luz, calor o movimiento. Si hago mucho hincapié en esto es porque
En el mundo energético suelen solamente acotar la palabra energía a la electricidad. Y nosotros, del lado del HVAC, usualmente pensamos en la energía como el frío, en la situación de frío, que ustedes saben mejor que yo, que es la ausencia de calor. Entonces, recordemos que en realidad la energía es algo más grande. Es esa capacidad que tiene la materia para producir trabajo, luz, calor o movimiento. Ahora, pues quisiera platicar con ustedes un poco de la perspectiva global de estos tres temas que comentamos al inicio. Eficiencia energética, cambio climático, la relación que tiene esto con, el sistema, con los sistemas HVAC y con el entorno construido. Actualmente, más de la mitad de la población vive en áreas urbanas. Este número sigue aumentando. Ustedes saben muy bien eso, lo hemos vivido los que nos dedicamos al HVAC, sabemos que es una industria muy noble, muy abundante, siempre hay trabajo. Las proyecciones, según el Banco Mundial, indican que para el 2050 cerca del 70% de la población va a vivir en ciudades. ¿Qué significa esto? Pues dicho de una manera muy sencilla, más trabajo para nosotros en el HVAC, pero también grandes retos, retos urbanísticos, retos de gobernanza y sobre todo retos energéticos y de los recursos que van a estar en estos polos urbanos. Platicaba yo también con varios amigos en una reciente visita a Argentina que hay un tema muy importante. América Latina. El 81% de la población de América Latina y el Caribe vive en áreas urbanas. Entonces nosotros excedemos por creces esta, este número que tiene el Banco Mundial. Como veíamos en la anterior filmina, la mitad de la población más o menos anda entre ciudad y zonas rurales, pero en América Latina no es el caso. Actualmente ya tenemos 81% de la población viviendo en polos urbanos. Ahora, se estima que para este mismo 2050, según el Banco Mundial, cerca del 90% de la población de América Latina residirá en zonas urbanas. ¿Qué significa esto? Desafíos, pero también oportunidades relacionadas al desarrollo urbano sostenible. Se habla mucho de certificaciones, se habla mucho de eficiencia energética dentro de las edificaciones como, como un futuro distante, pero es al día de hoy que necesitamos en América Latina ser eficientes con todos y cada uno de los recursos que tenemos dentro de la misma. Ahora bien, recuerden mucho esto. Nosotros como seres humanos pasamos alrededor del 90% de nuestro día, es decir, 21 horas en espacios cerrados, lo cual incluye hogares, lugares de trabajo como el que, en el que yo ahorita les estoy hablando, espacios recreativos y también los vehículos. Nosotros aquí en México tenemos un grave problema de tráfico, entonces todos y cada uno de estos espacios contribuyen a nuestra salud, para bien o para mal. Algo que nos demostró la pandemia es que no puede existir calidad del aire interior sin calidad del aire exterior. Ahorita platicaba Alexandre mucho de la humedad, el tema de los data centers, cómo nosotros estamos moviendo masas de aire de un lado a otro. Y eso es realidad, es lo que sucede al final de cuentas. La pandemia nos sacó a la industria de HVAC de ese lugar escondido que está, como esta rejilla que está aquí atrás, de ese lugar tan, digamos, tan humilde que está dentro de las, perdón, que está dentro de las organizaciones, lo llevó a un lugar de importancia crítica. Según ASHRAE, que es la asociación en la que estamos ahorita representando, el COVID se veía influenciado por la capacidad que tiene el aire para mover el aerosol infeccioso y sobre todo por temas de humedad. Ahora, ¿qué es lo que quiero decir con esto? Si bien antes éramos importantes, durante la pandemia nos volvimos cruciales. Esto es un reporte que me gusta mucho porque tuve la oportunidad de participar personalmente. Fue lanzado en el 2020 por el International Energy Agency y nos habla de la relación entre la energía y el acondicionamiento de espacio. Al día de hoy, del 100% de la producción energética, 80% todavía recae en combustibles fósiles. Y de esta totalidad, 50 se destina a aplicaciones de calefacción y refrigeración. ¿Qué significa esto? Y nuevamente, si antes éramos importantes, ahora somos vitales también en el tema energético. Nosotros sabemos también que si el destino final es
digamos, la residencia, los procesos industriales o los procesos comerciales, equipos ineficientes nos van a llevar a un mayor consumo eléctrico. Nosotros sabemos que tenemos que tener decisiones sabias a la hora de diseñar cómo acondicionamos un espacio. ¿Por qué? Porque ese kilowatt eléctrico no siempre representa la tonelada de refrigeración. Nosotros sabemos eso porque estamos involucrados y embebidos en el tema. Sin embargo, el usuario final no siempre tiene ese conocimiento. Es ahí donde recae el poder de los y las profesionales de la industria de HVAC. Ahora bien, esto nos lleva a este iceberg que tanto me gusta promocionar. Cuando hablamos de energía, recuerden la primera filmina, cuando hablamos de energía, hablamos de una totalidad. Solamente el 17% de la energía en el mundo, de este mismo reporte en el que tuve la oportunidad de participar, sale estos números. Solamente el 17% es electricidad en su versión de iluminación o movimiento. Más de la mitad o la mitad son aplicaciones de calefacción y refrigeración. Y un 32% está embebido en el transporte. Nos vuelve a sacar de este lugar y nos pone en un foco crítico a la hora de diseñar planes urbanos. Quiero platicarles brevemente ahora del ciclo de refrigeración. Ya nos dimos cuenta que si la mitad de la energía está siendo utilizada o consumida en aplicaciones HVAC, pues entonces hay que entender muy bien el ciclo de refrigeración por compresión, que es el ciclo clásico que estamos utilizando a la hora de acondicionar espacios, ya sea en su versión de bomba de calor o ya sea en la versión de refrigeración tal cual. Ustedes saben mejor que yo que un edificio industrial, comercial, residencial, hotelero o cualquier edificación que crea el ser humano gana calor por procesos internos, la misma ocupación o por las cargas térmicas. Es a través de los refrigerantes y la capacidad que estos tienen de absorber calor, es decir, de vivir o de tener un proceso endotérmico. Por esta misma capacidad podemos mover el calor de donde no lo queremos a donde no nos estorba. Pero ¿qué si pudiéramos utilizar ese calor en vez de tirarlo a la atmósfera en procesos más interesantes y más productivos? Quédense mucho con eso porque ahorita voy a platicar en la sección de eficiencia energética. Pues bueno, este ciclo de refrigeración tan sencillo, tan noble, con elementos tan básicos y que no han cambiado desde su creación, como son compresores, válvulas de expansión y ventiladores, es mucho más grande que eso. Nosotros generamos energía térmica para enfriar o calentar procesos productivos. Eso no me dejan mentir, ese es HVAC. Nosotros también refrigeramos y evaporamos grandes cantidades de agua para la operación de data centers, como mi amigo Alessandro ahorita les estaba platicando. Al día de hoy hay un dato que me estaba pasando otro cuate, que alrededor del 2% de la energía ya se está utilizando en data centers. La inteligencia artificial, todos los... de hecho, si ustedes y yo podemos platicar, tiene una huella hídrica que está colocada por los sistemas de refrigeración. También nosotros acondicionamos edificios, hoteles y hospitales a través de este mismo ciclo. La cadena de frío no sería posible eh, sin, sin aplicaciones HVAC. Eso es algo que también viene embebido dentro de nuestra industria. Nosotros acá en México, sobre todo en Monterrey, por ser una zona desértica, colaboramos mucho con el tema de la cadena de frío. La R del HVAC la tenemos muy presente. Y yo sé por mis amigos peruanos que también ustedes tienen una gran importante, ¿cómo se dice?, participación dentro de la cadena de frío por los productos costeros. Entonces, queramos o no, somos parte también de la economía de nuestros países. Nosotros convertimos calor en trabajo y posteriormente generamos electricidad. Acá con mi gorrita o con mi trinchera de clúster, hemos aprendido que esta parte térmica es muy importante, sobre todo para poder brindar soberanía y seguridad energética a el país. Derivado de todo esto, recordamos que la mitad de la energía se está utilizando para acondicionamiento de espacios, pero solamente el 10% es generado a través de fuentes renovables, por lo que el futuro de nuestra industria va a estar enfocado en hacer dicha transición. Esto según un reporte del Renewable Energy Policy Network for the 21st Century, también tuve la oportunidad de participar. Y esto es un tema que
no es para esta plática, pero igual y podemos posteriormente llevar una charla o cualquier cosa, estoy ahí un WhatsApp de distancia. Aquí en México hemos trabajado mucho con algo muy interesante. Eh, el problema de las renovables es que se necesita almacenar la energía. Entonces viene otro dilema a la hora de integrar baterías para poder suministrar energía a las fábricas, a los procesos. Y si en vez de estar nosotros almacenando energía en baterías grandes como litio, pero a nivel industrial, nosotros utilizamos la energía solar para calentar o para enfriar agua. Es decir, utilizamos paneles solares para utilizar los chillers para poder hacer agua fría y poderla almacenar para procesos posteriores en la noche. Eso es algo que ha tenido mucho éxito actualmente en la frontera norte y es algo que nosotros también podemos tener ahí como herramienta, como ingenieros, a la hora de hacer procesos. Oye, no siempre el almacenamiento debe ser en su forma eléctrica. Puedes almacenar térmicamente también con las renovables. Ahora, ¿cómo condicionamos los espacios que habitamos? Esto es un brevario. Esto es algo que ustedes ya lo saben muy bien. Desde sus inicios, el hombre ha tenido la gran capacidad de modificar su entorno. Nosotros como sociedades tribales, el gran éxito de nosotros como comunidades fue poder cazar, poder almacenar alimentos y poder dominar el medio ambiente. En sus inicios fue a través del fuego, pero cuando se inventó el aire acondicionado, creo yo, esto es a título personal, creo que dimos un brinco como sociedad estratégico y muy importante como seres humanos. Entonces, el humano tiene esa capacidad, dominar a su entorno. Pues entonces, el humano ha dividido ciertas zonas climáticas que ahorita con el cambio climático y lo que vamos a seguir hablando, sabemos que a lo mejor ya no son como antes, pero aún así tenemos zonas muy bien establecidas. Con estas zonas, nosotros podemos elegir la mejor opción para acondicionar un espacio. ¿Cómo lo hacemos? Lo saben muy bien, analizamos la carga térmica del edificio por las técnicas que ustedes decidan. No soy, me considero agnóstico a la hora de decidir una, pero siempre es a través de la radiación solar y los procesos al interior. Se recomienda, a mí me gusta mucho trabajar con, con modelados energéticos y de hecho en el ASHRAE 90.1, en el apéndice G, viene muy bien establecido cómo puedes llevar a cabo un modelado energético. Obtienes tus curvas de demanda. Esa es una curva de demanda que tuvimos para un edificio multimodal aquí en Monterrey y seleccionamos el sistema adecuado en base a las demandas que tiene anual el edificio. De una manera muy resumida, esa es la manera como nosotros elegimos el sistema. Sin embargo, hay más. Nosotros también tenemos diferentes sistemas, ustedes lo saben, directos o indirectos. Vengo de Argentina de una charla, un debate sobre BRF contra Huela. ¿Cuál es mejor? ¿Cuál es mejor? La respuesta siempre es la misma. Depende. Depende del acceso que tengas al agua, depende del acceso que tengas a la energía. Yo sé que ahorita mis amigos en Ecuador están viéndola muy difícil por el tema eléctrico. Participamos con el USAID, que es un organismo, una agencia internacional de Estados Unidos para poder apoyar a Ecuador por el tema eléctrico. Ustedes saben que Ecuador ahorita tiene una necesidad muy importante de aire acondicionado, pero su matriz energética no está proveyendo. Entonces, su problema en realidad es eléctrico. En el caso de la ciudad donde yo vivo, mi problema es un tema de agua. Tenemos una escasez de agua, entonces esa es la respuesta más imperante siempre. Depende. No hay un sistema que vaya a ser el adecuado, pero sí sabemos que tenemos indirectos y directos. El indirecto tienes un sistema primario donde circula refrigerante, intercambia color con un fluido, usualmente agua, y el secundario lleva este fluido e interactúa con el aire. En el directo, el evaporador o condensador, según sea la aplicación, está en contacto con el medio que va a acondicionar. Entonces, sabemos que tenemos un ejemplo, expansión directa, el sagrado y muy famoso mini split. También tenemos radiadores hidrónicos, estos se ven mucho por allá por Europa, pero también en el cono sur, ustedes estarán mucho más acostumbrados a ellos que yo.
Sabemos que tenemos volumen de refrigerante variable o BRB, como ustedes lo conozcan, y también con su funcionamiento muy específico. Contamos con plantas de agua helada, que son sistemas muy grandes, que son sistemas bastante, al ingeniero le gusta mucho porque son sistemas muy interesantes de llevar a cabo, pero también son sistemas muy estudiados. Este me gustó mucho porque le estaba pidiendo la inteligencia artificial que me ayudara a ver imágenes. Como pueden ver ahí, este es uno de los sistemas más ineficientes que yo pueda conocer instalados. Y esto lo puse solamente para decirles que si acaso tienen miedo de que la inteligencia artificial nos vaya a quitar el trabajo, creo que estamos a unos pasos todavía de que suceda eso. Todavía puede tener errores. En conclusión, para esta sección, nosotros siempre tenemos una misma necesidad, que es el acondicionamiento de espacios, pero tenemos una gran diversidad de soluciones. Y es en nuestras manos donde recae la responsabilidad de poder decirle al usuario cuál de ellas va a ser la adecuada. Ahora, ¿qué relación hay entre el sector HVAC y el cambio climático? Ya hablamos, haciendo un resumen de la energía. Ya entendimos o platicamos un poco que hay una relación intrínseca entre el aire acondicionado, la energía, cómo lo estamos generando, cómo lo estamos produciendo. También sabemos que, que hay un paso entre cada una de las etapas a la hora de diseñar un sistema para acondicionar espacios, que tiene que ver primero con la zona donde tú vives y posteriormente el edificio y sus propósitos. Ahora bien, ¿cómo integramos a la hora de vender estos proyectos con el tema de cambio climático y por consiguiente o por ende con el medio ambiente? Sabemos muy bien que el planeta se está calentando, la población y la energía van en aumento, eso es un hecho, y por consiguiente la demanda de energía para condicionar esos espacios, porque al final de cuentas la energía térmica es eso, energía. Pues bueno, al optar por sistemas HVAC, sabemos también que el usuario elige infraestructura y sistemas de menor costos iniciales o costos capitales, los cuales suelen tener costos operativos mucho más elevados, carecen de sistemas para asegurar la calidad del aire interior, tan importante como ya hemos platicado, aumentando a la vez las emisiones de gases de efecto invernadero. ¿Por qué? Por la manera en cómo estamos generando electricidad al día de hoy, como planeta, ¿eh? También sabemos algo, que los grandes edificios usualmente se utilizan sistemas de agua helada para su enfriamiento. Eso es mi bella ciudad, Monterrey, aquí yo resido. Ahí pueden ver el edificio más alto de Latinoamérica, es la Torre Obispado, y al lado un río seco. Entonces, hay un tema ahí un tanto incongruente porque vivimos el año pasado una muy fuerte sequía, pero tenemos un crecimiento vertical muy importante dentro de la ciudad con el tema de las plantas de agua helada. Creo que ya saben para dónde va todo eso. No podemos diseñar sistemas HVAC sin tener en cuenta el futuro climático, el futuro hídrico y sobre todo el futuro estacional de las ciudades. ¿Por qué? Porque cuando puede haber agua el día de hoy, tal vez mañana no vaya a ser así. ¿Cuál es el refrigerante más importante? Según la nomenclatura de ASHRAE, que es la nomenclatura R, es el R718. Una respuesta a título personal. Y ese refrigerante, pues es el agua. Al final de cuentas, el agua eh, tiene una capacidad termodinámica increíble. No por nada lo hemos elegido como uno de los mejores refrigerantes, pero también es importante por sus incidencias o por su repercusión dentro de la vida de todos nosotros. Por cada tonelada de refrigeración se necesita circular aproximadamente 3 galones por minuto y se requiere evaporar de 1 a 3% del flujo. Yo solía trabajar en mantenimiento de torres de enfriamiento, entonces les puedo decir de viva mano que una torre de 500 toneladas más o menos te está evaporando como 200 o 171 litros por minuto, dependiendo de la humedad del ambiente. Eso es un hecho, del bulbo húmedo y el bulbo seco del ambiente. Sin embargo, son cantidades increíbles a la hora
de diseñar grandes sistemas. Esta es otra foto también de mi ciudad. En Monterrey vivimos un tema. Nosotros estamos teniendo un problema, que es la isla de calor. Este se presenta cuando en las grandes ciudades, en los polos urbanos, y consiste en la dificultad de disipar el calor durante las horas nocturnas, provocando una necesidad constante de aire acondicionado. Es decir, usualmente existe una inversión térmica en los polos urbanos. Nuestra ciudad, muchas ciudades alrededor del mundo están viviendo este fenómeno donde no se puede disipar ese calor, entonces mantienes una necesidad constante del polo urbano por aire acondicionado. Y por ende, eso significa que vas a necesitar más energía eléctrica y por consiguiente un estrés mayor a la matriz eléctrica de las ciudades. Ahora bien, ya vimos también las repercusiones que tiene el aire acondicionado con el cambio climático, sobre todo con los temas ambientales, qué es y cómo genera valor la eficiencia energética. Dicho muy sencillo, la eficiencia energética son todas las acciones presentes que te llevan a un mejor futuro. Pero pues si nos queremos ir un poquito más a escarbarle y a tener una definición, la eficiencia energética son todas las acciones que conllevan a una reducción económicamente viable, esto es importante, de la cantidad de energía para satisfacer las necesidades tanto de servicios como de procesos que requiere la sociedad creciente y la industria, pero ojo, sin comprometer la calidad de vida del producto y a la vez que tú vas disminuyendo los impactos ambientales. En pocas y cortas, necesitamos entender que hay que ser eficientes energéticamente porque está el triángulo de los recursos que estamos transformando para crear un bien un bien que satisface la economía local o internacional, pero sin implicar eh, golpear a la calidad del producto o pegarle también a la calidad ambiental. Hay una fórmula que me gusta mucho porque la utilicé con un cliente durante la pandemia. Ellos tenían problemas operativos, sector hotelero, y ustedes saben que en la pandemia fue uno de los más afectados. Entonces, hay una fórmula financiera que te habla de las ganancias. Las ganancias son los ingresos menos los gastos. Entonces, cuando las compañías tienden a ver sus números, todos los años quieren tener, pues obviamente, mayor ganancia. Sin embargo, muchas veces los financieros se suelen hasta obsesionar, les digo porque también cuento con el estudio financiero y he notado esa perspectiva, donde se suelen hasta obsesionar con el tema de las ventas. No siempre puedes aumentar tus ganancias a través de las ventas, es decir, de los ingresos. También puedes aumentar tus ganancias cuando le bajas a los gastos. Y es ahí donde la eficiencia energética juega un papel vital. Créanme que varias veces durante la pandemia nos enfocamos en los gastos en vez de los ingresos, obteniendo inclusive mejores resultados que operando sin pandemia. Ahora, recuerden también un tema muy de moda, pero que no deja de ser solamente ahorro, que es la descarbonización. Como les platicaba, si del 100% de la energía que estamos produciendo como humanidad, 80% todavía recae en fuentes fósiles, sabemos entonces que estamos carbonizando de alguna manera la atmósfera a la hora de generar energía para nuestro consumo. Pues bueno, descarbonizar, hablando desde la perspectiva de HVAC, es aprovechar fuentes de energía renovables, como ya se ha hablado, fuentes de energías limpias, que aquí estamos englobando también el gas natural, la cogeneración, la trigeneración, el ciclo combinado, y calor residual de ciertos procesos para disminuir la huella de carbono. Tan sencillo como se escucha, pero tan efectivo como puede llegar a ser. Es un cálculo que me gusta utilizar en ciertos proyectos de sistemas HVAC, que es el Total Equivalent Warming Impact, o TEWI, por sus siglas en inglés, que es las emisiones totales divididas por las emisiones directas, en este caso refrigerantes, y las emisiones indirectas, electricidad y combustibles para acondicionar. Yo sé que en Chile tienen una necesidad muy importante de calefacción, al igual que en ciertas zonas europeas. Entonces ellos, por ejemplo, su cálculo de emisiones está muy basado en leña que utilizan en dispositivos térmicos o en gas natural. Bueno, en el caso de acá de Nuevo León,
el sistema eléctrico depende del Estado, es decir, de gobierno. Entonces, nuestro gobierno está fuertemente influenciado por la quema de combustible. ¿Qué podemos hacer para bajar las emisiones? Si mi Estado no me permite comprar renovables, si mi Estado no me permite utilizar otras fuentes, pues entonces yo puedo utilizar eficiencia energética para bajar esas emisiones. La otra parte que no deja de ser importante es la transición de los refrigerantes, es decir, las emisiones directas, el cuidado y ser profesionales técnicamente a la hora de reemplazar los refrigerantes y a la hora también de seleccionar refrigerantes, porque muchas veces, por falta de regulaciones y de normatividades, seguimos utilizando refrigerantes que ya van de salida. Y no voy a mencionar el R22 porque me ha tocado casos de todavía estarlo viendo en algunas instalaciones. Básicamente, nosotros tenemos dos componentes para este cálculo, que es las directas, refrigerantes, que tienen más que ver con el daño a la capa de ozono, que también está involucrado en el cambio climático, y por el otro lado las indirectas, que es la parte de las emisiones que hacen el efecto invernadero. Ahora, quiero que recuerden esto, por favor. A mí me impacta mucho, pero me gusta mucho recordarles que nosotros no compramos energía, nosotros compramos lo que podemos hacer con la energía, con ella. Es decir, un, un sistema de redes de expansión directa colocado de las mismas, del mismo tonelaje en un hotel y en una oficina no son mutuamente excluyentes a la hora de analizar cada uno de ellos, pero sí las actividades económicas. Depende del usuario ser sabio con la energía que esté utilizando. Entonces, no compramos energía, sino lo que podemos hacer con ella. Que se les quede muy claro porque yo utilizo mucho esto con clientes y les recuerdo que a la hora de acondicionar espacios, se los voy a decir coloquial, acá en Monterrey o en sobre todo en México, les digo, oye, ¿quieres enfriar al pelado, es decir, a la persona, o quieres enfriar un producto o un proceso? Les voy a platicar un poquito ya de cosas o de casos aterrizados de eficiencia energética, entonces, ya que sabemos que nosotros no compramos energía, sino lo que podemos hacer con él. Pues una de las mayores herramientas que podemos hacer es trabajar sobre el envolvente. A mí me gusta mucho trabajar sobre el envolvente porque en muchos casos es una aplicación noble y sobre todo es una aplicación tangible. Nosotros podemos aminorar la pérdida o ganancia de calor por efectos de una buena envolvente hasta un 50% del consumo de energía. Mejora la construcción de los edificios tal cual y pues es fácil de calcular. Ahí viene la fórmula que se utiliza para poder evaluar los diferentes aislantes, recordando que tenemos también juego con las cargas térmicas, tanto sensibles como latentes. Las sensibles es la radiación y las latentes es la aportación de humedad en el aire. El juego de una y otra podemos también utilizar. Detalle, es difícil trabajar sobre un envolvente en edificios, en residencias que ya están construidos, eso ustedes lo saben, pero sí se puede hacer. También una de las mejores herramientas que tenemos dentro del HVAC como ingenieros es la implementación de un control o un monitoreo energético. Son aplicaciones muy nobles, son aplicaciones muy baratas, te benefician tanto en el mantenimiento como en el performance energético y sobre todo puedes implementar sistemas de gestión de la energía conocidos como FGEN y redes de aprendizaje entre los usuarios para poder adquirir el ISO 50001. Entonces, cuando tú implementas un control bien definido de la energía, hablando de sistemas HVAC, tienes una corta inversión y un muy buen definido plan de recuperación de la inversión. También una de las herramientas que les decía en una de las filminas es el almacenamiento térmico. No solamente tiene ventajas a la hora del costo, sino también tú puedes empezar a jugar ahí para poder tener más seguridad tú como usuario a la hora de tener, digamos, como los números bien planchados de tu producción. Esto sobre todo funciona mucho en plantas productivas. Estos sistemas los hemos instalado acá en el norte, en maquiladoras. ¿Por qué? Porque tú reduces las demandas, o sea, tú puedes reducir las demandas pico, entonces tú vas a tener la seguridad de tener electricidad siempre.
También pueden hacerse en conjunto con energía renovable, como les decía. Por la tarde utilizas los paneles solares, prendes los chillers y enfrías agua. Y a la hora, en horarios nocturnos, tú ya puedes planchar números. Y por último, pues también puedes mejorar el sistema de gestión del agua. Ahí hay una curva que es de un caso real, acá les decía, en Frontera, y el almacenamiento térmico pues tiene esa bondad. Es muy sencillo de implementar, no es nada del otro mundo, solamente es como más jugar con un juego tarifario. A ustedes les va a pegar un poquito más, creo, el tema de la electrificación de la calefacción. Eso es muy, 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 muy interesante cuando tu demanda es por combustibles fósiles, sea gas natural o leña, como el caso que os platicaba de Chile. ¿Por qué? Porque tú puedes utilizar heat pumps o water source heat pumps, donde puedes aplicar sistemas, o sea, tú interconectas diferentes sistemas y también estos circuitos los puedes interconectar con geotermia, tanto para su almacenamiento como en el dado caso que llegues a tener algún fenómeno, digamos, climatológico beneficiante, o sea, es decir, que tengas por ahí no sé, aguas termales o algo por el sistema, por la zona, puedes utilizar un poquito de estos juegos también con la electrificación de la calefacción. Y una de las cosas más interesantes de aquí de la electrificación de calefacción es que puedes recuperar el calor parcial o totalmente. Hay un caso en específico de recuperación de calor de drenaje, donde lo único que hacían era que bombeaban drenaje, perdón, agua de drenaje, y a través de un intercambiador de calor ya le ganaban unos ciertos grados. Y créanme, son aplicaciones que parecen sencillas, pero que a la hora de ver el consumo energético de un edificio ya te pegan. Una de las más conocidas es implementar variadores de frecuencia para controlar el flujo de aire. Esto también es muy, muy conocido. Me gusta mucho porque a la hora de implementar un control dentro del sistema de aire, el usuario final suele verlo. Y pues la eficiencia energética, una de las desventajas que tiene es que, digamos que pasa desapercibida. Pero cuando tú implementas directamente sobre el usuario final, tienden a ver mayor beneficio. Entonces, siempre implementar variadores de frecuencia sobre el sistema terminal es algo muy, muy productivo. El tema de Cooling as a Service, no sé si ya lo hayan escuchado, pero básicamente es la servitización del acondicionamiento de espacio. ¿Quién mejor que nosotros, los que nos encanta, los que vivimos del aire acondicionado, los que sí nos gusta leer de válvulas, de compresores, de filtración, de calidad del aire interior, para poder servitizar el aire acondicionado? Muchas veces el usuario final no tiene ni el tiempo ni el interés de poder estar operando su sistema. Pero nosotros sí. Entonces, véanlo como el tema de Internet. Ustedes contratan un servicio de Internet, no saben qué chip están utilizando ahorita. Yo no sé qué chip tiene mi router, ahorita lo estoy viendo. Yo no sé qué chip tenga, pero sé que me está sirviendo para poder tener Wi-Fi, para poder platicar con ustedes. Entonces es lo mismo. Nosotros podemos servitizar el HVAC de esta manera, yéndonos a costos similares con el usuario final y asegurando la mejor inversión para el mismo. El autoabastecimiento a través de fuentes renovables. Esto es una inversión más pequeña, es una viabilidad económica asequible y tiene tiempos de recuperación más reducidos. No voy a entrar mucho detalle porque no sé cómo esté el tema dentro del Perú, pero aquí en México es complicado porque nos decía que la energía es pública, no privada. Por eso dice, esta implementación siempre es necesario conocer el estado actual de la legislación eléctrica del país. Otro de los temas que me apasiona es la energía digital. Nosotros aquí en Monterrey tenemos 5 sistemas de los 6 sistemas que hay en México. Entonces, lo noble de esto es que tú puedes interconectar necesidades y empezar a hacer juegos donde tú integras renovables con energía limpia, con gas natural, con biomasa inclusive, y sobre todo con recuperadores de calor. Tú puedes estar recuperando, por ejemplo, agua de un hotel, pero en el otro lado tú necesitas una zona comercial. Entonces, la energía distrital también es una de las grandes alternativas a la hora de aplicar
sobre todo a nivel urbanístico. Ya casi por finalizar, les recuerdo que hay un nuevo estándar de ASHRAE, que es el 228, donde hablan un poquito más de los métodos de evaluación de Net Zero Energy y Net Zero Carbon Building Performance, que básicamente es lo que viene para el futuro. Yo les recomiendo bastante que le echen una ojeada. Y pues ya llegó la hora del comercial. Quisiera platicarles rápidamente lo que es ASHRAE. Somos una sociedad fundada en 1894, somos más de 50,000 miembros, alrededor de más de 130 países. Quienes participan básicamente todos, desde el ingeniero hasta el consultor, desde la manufactura hasta el contratista, científicos, técnicos, sector salud, educación, todos. Básicamente todo aquel que está involucrado en el entorno construido. Nuestra misión es servir a la humanidad mediante el avance de las artes y ciencias de la creación, ventilación, aire acondicionado y sus campos afines. Nuestra visión, edificaciones saludables y sostenibles para todos. Sabemos que existen varios estándares que nos hacen ser reconocidos internacionalmente. En mi caso, yo utilizo mucho el 90.1, que está mucho también el 55, el 62, y el 15, que es precisamente de lo que les hablaba de refrigerantes. Pero básicamente lo que les quiero decir es, tenemos una bibliografía para cada tema que ustedes necesitan. También contamos con las principales alianzas internacionales, entre ellos está el ASHE, IFMA, BOMA, CIFSE, UNEP, que es una de las con las que he estado colaborando últimamente con este tema de gobierno. Y eso, ¿por qué lo menciono? Porque les va a asegurar que si tú eres miembro de ASHRAE, vas a tener alguien que te pueda ayudar en cualquiera de estas organizaciones. Entonces, a través de alianzas, a través de reportes técnicos, a través de voluntariado, yo les puedo asegurar que estamos construyendo un entorno construido saludable y sostenible para todos. Ya casi para mi cierre, les agradezco mucho su tiempo. Yo creo, he tenido la oportunidad de echarme ya 2 vueltas a Sudamérica, una a Chile, otra a Argentina. Probablemente espero con mi corazón que próximamente a Perú, de manera presencial. Y yo sí creo que como bloque tenemos mucho que aportar, tenemos mucho por hacer y sobre todo mucho por compartir. Una América Latina unida tiene un potencial increíble y estoy seguro que en el HVAC también vamos a poder llegar a hacer grandes cosas. Tenemos mucho por hacer, tenemos grandes ingenieros, tenemos grandes mentes alrededor de nuestra América Latina. Quisiera cerrarles con una pregunta que yo siempre me hago y es una pregunta que me motiva todas las mañanas. A veces cuando vienen problemas, cosas difíciles, hablando en el tema profesional, siempre me levanto y digo, oye, pues ¿qué vamos a hacer con la energía, con el agua y los recursos del mañana el día de hoy? Espero que con esta plática se vayan motivados y me ayuden también a encontrar una respuesta a esa pregunta. Y estoy seguro que como miembros de ASHRAE la vamos a encontrar. Mi nombre es Eliezer Rivera, ya hablaron sobre mi currículum y esas son las posiciones en las cuales actualmente soy voluntario de nuestra gran organización. Les agradezco mucho y pues queden pendientes. Gracias, Eleazar. Gracias. No, excelente participación y aporte ahí. Me quedaba un par de consultas que tenía ahí, Eleazar. ¿Qué indicadores claves o KPIs se deben monitorear para evaluar la eficiencia energética en el HVAC-R? Depende, pero básicamente en las válvulas me gusta mucho a mí evaluar galonaje por minuto, literalmente kilowatts. Me gusta mucho también poner medidores de BTU y dependiendo de los sistemas, presión. Y por último, esto es muy importante. Cuando son sistemas de agua helada, que son controles de enfriamiento, usualmente también recomiendo mucho estar evaluando el bulbo húmedo, bulbo seco, para poder hacer ahí el juego con el variador de frecuencia del motor. Ok. ¿Y cuál estima sería un balance entre costo-beneficio de implementar tecnologías más eficientes y sostenibles en comparación con tecnologías tradicionales?
Usualmente, eso es bien interesante porque usualmente voy a utilizar el caso del retrofit. A la hora de hacer un retrofit, el usuario final como que le tiene miedo a invertirle tanto, vamos a ser honestos. Y sobre todo cuando hay un sistema mecánico de por medio. Eh, yo lo que siempre trato de evaluar o sugerir es empezar con monitoreo. Los monitoreos son muy nobles. Cuando tú conectas un sistema, un Building Management System, tú puedes ir evaluando poco a poco cómo o qué lugares de tu sistema HVAC es lo que más le duele. ¿Por qué? Porque en algunas instalaciones puede ser lo mecánico, puede ser el bombeo, en otros pueden ser las unidades terminales. Y en la expansión directa todavía es un poquito más sencillo, porque pues nada más tienes un compresor. Pero la respuesta es, me gusta ir a mí por etapas. A mí me encantaría hacer todo un sistema a la hora de hacer un retrofit. Claro que me gustaría tumbarlo y volverlo a empezar, pero el usuario no siempre va a hacer eso. Entonces, cuando tú vas por etapas, tú puedes brindarle cierto grado de seguridad y confianza al usuario. Yo recomiendo mucho, me gusta mucho empezar por el monitoreo, y el monitoreo propio te va a ir dando, te va a ir dando las respuestas. Me pasó en un caso, ya para cerrar la pregunta, que todo se le acusaba al sistema HVAC, pero a la hora de aplicar un monitoreo, resulta que la calidad energética venía mala desde afuera, o sea, es decir, venía desde el transformador, ya era un tema de los electricistas y no era el tema del sistema HVAC. Entonces, al monitorear, aseguramos encontrar un poquito, es como a manera de detective privado. Tú vas viendo cuál es el que en realidad es el niño malo del cuento. Ok, muchas gracias, César. Por ahí, gracias por tu presentación. Estamos ahí. Ronnie, ¿está por ahí? ¿Quería acotar algo? Si no, para dar pase a nuestro amigo David. No, Eleazar, igual agradecerte en nombre del capítulo de Perú. Y seguramente, así como tú dices, ya pronto nos estaremos viendo presencialmente acá en alguna conferencia. De todas maneras, te veo pronto, muchas gracias. Te veo en Orlando. Y sí, nos vemos en Orlando. Muchas gracias a todos. Claro, claro que sí. Gracias, Eleazar. Gracias, Gracias. gracias.